Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Bienvenidos a nuestra primera emisión del programa Diálogo Mayor de la Universidad del Rosario. Un espacio abierto al encuentro, al debate y a la opinión, en donde analizaremos desde diferentes puntos de vista la realidad de Colombia y el mundo. Diferentes expertos nos acompañarán. Soy Antonio Roveda y los estaré acompañando en esta su emisión de Diálogo Mayor, para que todos los jueves entremos en sintonía. En nuestro primer programa abordaremos quizá uno de los temas más importantes para nuestro país en los últimos 60 años. Me refiero, por supuesto, al proceso y a los diálogos de paz que se vienen adelantando en La Habana, Cuba, desde el año 2012 por parte del gobierno y de las FARC. Es por esto que el día de hoy reconoceremos el papel de las universidades de Colombia para propiciar el debate, el encuentro y la construcción crítica de la paz. Es el compromiso de la universidad con respecto a la paz. Necesitamos asegurar, por supuesto, unas futuras generaciones en paz, más justas, más dinámicas, más equitativas, donde la violencia de la vida social que ha azotado nuestro país en los últimos años quede extirpada de este territorio. Quiero darles entonces la bienvenida a nuestros ilustres rectores y líderes de la educación superior, quienes trabajan por el desarrollo y la educación de Colombia. Bienvenidos a Diálogo Mayor. Este es su espacio de encuentro y de diálogo con la academia y con el país. Tengo a mi lado derecho al doctor José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario. Rector, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Un placer estar aquí. Y también contamos con la doctora Cecilia María de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Y al lado izquierdo mío y derecho de ustedes tenemos al padre Humberto Peláez, rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Gracias, Antonio, por esta invitación. Bueno, pues para dar inicio a nuestro diálogo mayor, hoy vamos a escuchar a nuestros rectores y la opinión que tendrían sobre la paz y sus universidades. Sin embargo, antes de dar inicio a nuestro debate, vamos a escuchar unas declaraciones para Diálogo Mayor que nos ha dado la ministra de Educación, la doctora Gina Parodi, frente a los proyectos y acciones que la Universidad Colombiana debería tener en la creación de una cultura de paz. Pienso que la universidad tiene que mirarse desde tres aspectos. Desde un aspecto científico, y es que realmente las universidades a través de los científicos que tienen nos ayuden a contribuir y a construir la paz. Todavía, por ejemplo, no es claro en términos financieros cuánto nos va a costar. Todavía, por ejemplo, tenemos mucho que hacer en términos ambientales porque la guerra ha destruido mucho en términos ambientales. Todavía es importante que las universidades nos digan cómo se ha correlacionado la pobreza y la guerra de tal manera que podamos crear igualdad de oportunidades. Entonces, eso desde el punto de vista científico. Lo segundo desde el punto de vista cultural, y es que tienen que convertirse las universidades en territorios de paz, en donde realmente todos aprendamos a vivir y a respetar y a enriquecernos de la diferencia y no atacarnos violentamente de tal manera que la solución de los conflictos colombianos se haga a través de herramientas de paz y no a través de herramientas de conflicto. Y lo tercero es si queremos una visión política, y es que realmente las universidades públicas en Colombia se conviertan en el sitio de igualdad de oportunidades en el país. Luego de escuchar a la ministra con sus declaraciones, quisiéramos conocer qué dicen nuestros invitados al respecto, qué opinión les merece la universidad y una universidad inclusiva como construcción de paz. Apreciado rector de la Universidad del Rosario, cuéntenos qué opinión le merece las declaraciones de la ministra y cuál sería la opinión suya con respecto a estos procesos de paz y compromiso de la universidad. Tal vez lo primero es agradecer muy especialmente la presencia del doctor Jorge Humberto Peláez, padre rector de la Universidad Javeriana, y de la rectora Cecilia María Vélez de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a un espacio nuevo que hemos creado como Universidad del Rosario alrededor de temas trascendentales de país. Yo estoy convencido, al igual que la ministra Gina Parodi, de que el acceso es quizá un elemento central en la construcción de paz. Creo que incluso en la propuesta del Gobierno Nacional, al hablar de educación de calidad, al hablar de equidad y al hablar de paz, esos tres elementos están directamente relacionados. Y uno de los asuntos centrales en la construcción al interior de las universidades de escenarios de paz es justamente abrir oportunidades
a personas distintas a las que tradicionalmente hemos tenido en las universidades. Se trata de ser incluyentes, tolerantes, abiertos a esa diferencia y a esa diversidad. A mí me parece que ahí hay un mensaje central en la construcción de paz en las universidades. Rectora, cuéntenos su opinión sobre el papel de la universidad en esta construcción de paz. Bueno, la academia siempre ha estado llamada, digamos, a dar un aporte positivo a la sociedad, a desarrollar las capacidades de los muchachos para vivir en sociedad. Pero este proceso de paz yo creo que ha sido muy interesante porque nos ha hecho centrar en la definición de las competencias que tienen que tener estos muchachos efectivamente para vivir en paz. Entonces nos ha hecho pensar, por ejemplo, en la necesidad de respetar la diferencia. Y aquí viene lo importante de plantear que la universidad debe ser inclusiva, porque en la medida en que incluyamos gente muy diferente en la práctica misma, en la universidad, compartiendo con gente tan distinta, los muchachos mismos van a aprender a respetar la diferencia y a realmente aportar a la paz del país. Y frente a esto, padre Humberto Peláez, ¿qué opinión le merece a usted? A mí uno de los temas que me parece más importante en este momento es facilitar dentro de nuestras universidades ese diálogo entre los diversos actores sociales. Diálogo que supere las polarizaciones tan desagradables y tan desconcertantes para la opinión pública que estamos viendo en este momento, de tal manera que los debates sobre diversas posiciones alrededor del proceso de paz, diversas propuestas sobre justicia transicional, ese encuentro entre víctimas y victimarios. Entonces yo, respecto a la pregunta de universidad incluyente, empecemos por incluir en nuestras agendas esos debates totalmente abiertos, moderados, con la inteligencia, con la prudencia, con el equilibrio que debe caracterizar a los académicos. Por ahí sería el primer aporte de la inclusión. Bueno, inclusión es la palabra clave, es la palabra para construir paz desde las universidades. Eso significa, por supuesto, que tenemos que pensar en una universidad que pueda abrirle las puertas de manera democrática a los aspirantes que ingresarán a ella como un rasgo más de la paz. Vamos entonces a nuestra primera pausa y volvemos en unos instantes. Regresamos nuevamente a Diálogo Mayor para que sigamos entre todos conociendo el compromiso que tienen las universidades en el proceso de paz. Después de escuchar a los rectores y a la ministra, quisiéramos preguntarle, padre Humberto Peláez, ¿cuáles son los trabajos, los programas, los planes específicos que uno podría decir en este instante que la Universidad Javeriana ha hecho para la construcción de la paz? Uno de los temas más desafiantes para nosotros como rectores es focalizar las demandas y peticiones que se nos hacen, porque hay una necesidad enorme y las universidades no podemos ser un supermercado que provea todo tipo de servicios respecto a la paz. Nosotros no somos ONG, nosotros no estamos para construir escuelas, nosotros no estamos para acueductos, alcantarillados. Nuestra oferta tiene que ser desde nuestra esencia, el conocimiento. Por lo tanto, productos de investigación pertinente, procesos de formación muy bien diseñados para formar a las nuevas generaciones que transformen este país y que no lleven los resabios de nosotros los mayores, y presencia en las regiones. Ahí dejaría en este momento para volver a retomar. Tenemos una oferta de programas hermosos sobre resolución de conflictos, hemos trabajado, por ejemplo, desde la Facultad de Derecho en la formulación de políticas de tierras, justicia transicional. Ahí es donde tenemos que estar presentes como academia, haciendo lo que sabemos hacer bien. Perfecto, muchas gracias. Y sobre esta misma pregunta, doctora Cecilia María Vélez. Pues en las mismas líneas que decía el padre, pues lo primero es desde la investigación. Nosotros tenemos un observatorio de paz hace algunos años y desde allí se han venido haciendo a veces
contratados por agencias del Estado, investigaciones específicas sobre el proceso. Tenemos, por ejemplo, una muy interesante con el comisionado, en donde se buscaron experiencias exitosas de posconflicto, porque de hecho, pues con todas las negociaciones que hemos tenido en el país, pues en muchas partes del país ya se está viviendo el posconflicto, y hicimos una investigación sobre experiencias exitosas y una serie de investigaciones específicamente pues, sobre el proceso y sobre el conflicto. Pero adicionalmente, en la formación, nosotros estamos revisando especialmente una materia que tiene que ver toda la gente que pasa por la Tadeo, y la estamos redefiniendo como ética y competencias ciudadanas, precisamente para hacer mucho más evidente esas competencias que los muchachos tienen que desarrollar para que podamos promover la paz desde todos los aspectos y desde todas las posiciones en que los muchachos estén. Y finalmente, también creemos que hay que llevar mucha educación a todos los territorios, y estamos desarrollando, por ejemplo, unos programas que podamos llevar semipresenciales para llegar a municipios pequeños a través de unas plataformas específicas, por ejemplo, con cosas tan importantes como administración agropecuaria, o algunas de los programas que nosotros tenemos que pensamos que en este momento son muy importantes para promover el desarrollo de las zonas que van a empezar a tener, dijéramos, un espacio de paz en donde desarrollarse. Perfecto. ¿Y la Universidad del Rosario? Antonio, yo creo que, aparte de lo que han señalado mis queridos colegas, yo creo que hay un compromiso primero con el tema de pedagogía en la construcción de la paz. Pedagogía ha significado una gran cantidad de eventos sobre qué es este cuento de verdad: justicia, reparación, no repetición, justicia transicional, jurisdicción especial para la paz. Eso no es fácil de entender para buena parte de la población. Luego hay un esfuerzo grande en pedagogía del proceso mismo de paz y de lo que viene a continuación, que es el posconflicto o los postacuerdos, como se denominan por otros. En segundo lugar, hay un esfuerzo grande también en investigación, especialmente ahora concentrado en el postacuerdo. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando se firmen los acuerdos hay que trabajar en instituciones, hay que trabajar en justicia, hay que trabajar en participación política, hay que conocer cómo hacer más equitativo nuestro país, cómo hacerlo más competitivo para soportar ese nuevo escenario. Ahí hay una gran agenda de investigación. Y finalmente, yo diría en la formación de ciudadanos, pero me quiero concentrar en un solo elemento: ciudadanos que tengan una conciencia de lo histórico. Porque en la medida en que formemos jóvenes con sentido de la historia, van a tener la capacidad para perdonar y reconciliarse. Sin historia, sin memoria construida en esos jóvenes, va a ser muy difícil realmente construir perdón y reconciliación. Simplemente cerraría diciendo, de lo que se trata es de construirle esperanza a esos jóvenes de una nación que se merece vivir en paz. Las personas no se frustran porque se frustren sus sueños, sino porque no saben soñar. La universidad tiene que enseñarles a soñar en un país mucho más esperanzador, en el sentido de que es capaz de reconciliarse. Perfecto. Rectora, un poco para tomar el tema de la ciudadanía, que creo que es el papel sin duda fundamental de la universidad, formación de ciudadanos. La ministra nos mencionaba ese papel tan importante. Formar ciudadanos es formar un nuevo país. ¿Qué podría decir al respecto con respecto a la construcción del tejido ciudadano, la reconstrucción de las ciudadanías en Colombia desde su universidad? Sí, como te decía, yo creo que lo primero es en casa, ¿no? Desarrollar esas competencias en los muchachos, desarrollar esa, pues primero que todo, esa capacidad de entender la diferencia y vivir en la diferencia, e inclusive valorar la diferencia como el punto de partida para construir cosas. Por otro lado, pues obviamente elevar la capacidad de participación en procesos colectivos. Eso nos viene preocupando mucho porque sentimos cierto nivel de apatía en los muchachos, y creo que de alguna manera ahí estamos tratando con varias metodologías de elevar esa capacidad de participación en los procesos. Yo creo que en la medida en que tengamos ciudadanos que participen más y en general que sean capaces de entusiasmar a los demás con la participación, vamos a tener un país más democrático y un país más incluyente y un país que pueda vivir en paz. Y por otro lado, pues el desarrollo de valores. Yo creo que el desarrollo de la conciencia moral y de los valores es crucial
Y yo creo que estamos poniendo el foco en eso porque precisamente es lo que le va a dar sostenibilidad a este proceso de paz. Padre Humberto Peláez, ¿cuál es el compromiso hoy de la investigación en temas de paz? Tenemos que ir a las raíces de los grandes problemas del país. Problema de la tierra, descomunal, que está en el fondo de gran parte de todos estos 50 años de guerra. Allí nuestras facultades de ciencias jurídicas, de ciencias económicas, de estudios ambientales y rurales, agricultura, etcétera, ir a las raíces. Facultades de ciencias económicas y administrativas, revisar, ir a las raíces de los grandes problemas de la producción en Colombia. En los próximos años tenemos que reinventar la institucionalidad del país. Como diría el doctor Gerard Restrepo, este país está desencuadernado por todas partes. Necesitamos reinventar los sistemas jurídicos, necesitamos rediseñar una economía que sea incluyente, que genere riqueza para todos y no solamente para unos pocos. De modo que investigación focalizada allí donde están los grandes temas que nos han llevado a desangrarnos como colombianos. Perfecto, investigación aplicada entonces para la paz. Rector, ¿y qué hacemos con los docentes, con la investigación y la extensión para construir paz desde las universidades? Yo creo personalmente que los docentes juegan un papel protagónico, porque es que lo que sucede en el aula de clase, la experiencia pedagógica del aula de clase es el medio natural de construcción de paz. Nosotros desde el aula de clase tenemos que formar en narrativas distintas, narrativas éticas, narrativas en donde el bien común prime sobre el bien particular, narrativas en donde los jóvenes sientan, se comprometan a ser solidarios, donde efectivamente los jóvenes tengan más preocupación por ser grandes seres humanos que por ser personas exitosas. Y eso se construye en el día a día y en la interacción del maestro con sus alumnos. El ejemplo debe ser, por excelencia, el camino de construcción de paz en el aula de clase. Y ese quizá es una tarea aún pendiente en muchas instituciones de educación superior, en donde necesitamos un mayor compromiso de estos, los actores protagónicos de la formación de los jóvenes en la construcción de un país en paz. Perfecto. Y miremos entonces, en este sentido, ¿qué nos dice la ministra? Los docentes y los estudiantes universitarios son protagonistas. Lo primero es porque el nivel de la educación en Colombia siempre va a llegar hasta la preparación que tengan sus docentes. Así que si queremos un país de igualdad de oportunidades, tanto la política educativa como los docentes mismos tienen que estar todo el tiempo en construir más y mejor conocimiento, y eso es lo que nos va a impactar a los estudiantes. Lo segundo, ayudar a construir espacios en donde la diferencia en las ideas, en las creencias, sea válida dentro de las universidades. Yo creo que las universidades se pueden convertir en el ejemplo de no violencia en Colombia, en el ejemplo de respeto, en el ejemplo de la diferencia en Colombia, pero sobre todo en el ejemplo de igualdad de oportunidades. Cuando un joven entra a una universidad en Colombia, debe saber y tener la conciencia de que entonces el punto de partida de todos los jóvenes en Colombia es el mismo. La educación permite que se formen ciudadanos capaces de transformar la realidad en su país, que sean partícipes del desarrollo social y del progreso del territorio, de todo este territorio que nos compromete como ciudadanos. Vamos a escuchar entonces las conclusiones muy breves, pero muy importantes, de nuestros ilustres invitados. Vamos a iniciar con el padre Humberto Peláez de la Universidad Javeriana a manera de cierre. Padre, ¿cuáles podrían ser estas conclusiones? 3 conclusiones. Número 1, conexión con las regiones. Investigación de nuestras universidades que responda a esos problemas concretos, trabajos de grado sobre esa temática. Segundo, articulación entre academia, empresa y gobierno, sea a nivel nacional, las universidades que estamos en Bogotá, sea a nivel local y regional. Tercero, una apuesta por la ética civil o ética ciudadana. En un país tan plural y tan diverso, que nos respetemos, que nos tratemos como personas y que aprendamos a comunicarnos sin atropellarnos. Es lamentable el espectáculo de la alta dirigencia del país, cruzando mensajes agresivos vía Twitter
Eso no es el lenguaje que queremos propiciar desde la academia. Perfecto, muchas gracias, rector. Vamos a escuchar a la rectora en estas conclusiones. Sí, yo haría énfasis en lo último que decía el rector, porque lo que veo yo es que si desde la academia hacemos más investigación que responda efectivamente al análisis de la realidad, vamos a enfrentar la polarización. Yo creo que lo que necesitamos es pensar un poco más, saber que hay distintos puntos de vista y una investigación realmente que responda a esa problemática específica de la sociedad nos va a permitir enfrentar la polarización. Y obviamente, pues yo insisto en que desde las universidades tenemos una responsabilidad enorme en desarrollar esas competencias ciudadanas de los muchachos y obviamente de los ambientes en los que está inmerso la sociedad, la universidad. Muchas gracias, rector. Yo simplemente diría, necesitamos construir una paz sostenible a largo plazo. Y una paz sostenible a largo plazo, aparte de lo que han señalado mis queridos colegas, incluye, sin duda alguna, el compromiso desde la región, el compromiso con las regiones. Allá es donde se construye buena parte de este proceso de paz. En segundo lugar, romper esta polarización en el discurso, en el debate a nivel nacional, pero sobre todo también romperle el temor a lograr la paz. Es un temor que todos tenemos de pronto grabado en nuestra mente y que como no estamos acostumbrados a ese escenario, pues de pronto no tenemos la capacidad de soñar ese nuevo escenario. Y cerraría simplemente diciendo, aquí de lo que se trata de pronto es parecido a lo que dijo en su momento el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Tenemos que tener esa segunda oportunidad, aprovechar esa segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía por el país próspero que soñamos al alcance de los niños. Y eso significa no seguir gastando y despilfarrando lo que hemos despilfarrado en la violencia y por el contrario aprovechar la creatividad inagotable de nuestra juventud. Es con ellos con quienes vamos a construir paz en este país. Perfecto. Soñar la paz, crear la paz, construir la paz, generar investigación aplicada, formar en competencias ciudadanas, compromisos éticos. Muchas tareas tiene la universidad. Muchas tareas y muchos compromisos para construir una Colombia en paz. Y antes de terminar, quisiera darle las gracias a nuestros ilustres rectores. Bienvenidos a Diálogo Mayor. Síganos en nuestras redes sociales. Los queremos todos los jueves a las 10:30 en sintonía. Este es su espacio de diálogo, encuentro y debate de la Academia con Colombia.